Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado aquí, ¿verdad?, ofreciendo en la primera carta a los Corintios. Recordemos que ya hemos hablado en capítulo 5 de un caso de inmoralidad juzgado, ¿verdad? Y también hablamos en el capítulo 6, litigios delante de los incrédulos, los hermanos litigiando delante de los incrédulos. Y también hablamos de glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Y hoy vamos a hablar del problema del matrimonio. Problema del matrimonio, principios del matrimonio. Aquí Pablo pues había recibido una carta de los Corintios haciéndole varias preguntas. Entre ellos habían algunas concernientes al matrimonio, a las cuales él responde en esta sección. Pero antes de comenzar este estudio, yo, como siempre, le voy a pedir que seamos muy minuciosos. Este estudio habla del matrimonio. Yo no quisiera equivocarme en lo que voy a estudiar, en lo que vamos a explicar aquí, pero usted tampoco debe de equivocarse. Y por más que yo diga y hable, tengo que basarme, como siempre, en la palabra. Y todos los versículos y capítulos que yo dé, usted tiene que buscarlo para saber bien, claramente, cómo habla la palabra del matrimonio, qué dice la palabra del matrimonio. Y dice el capítulo 7 al 1, dice de esta manera, 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora bien, dice el 5, no os neguéis el unos a los otros, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí vemos esta carta como Pablo le manda a los hermanos de Corinto. Y vamos a empezar pues mirándolo de esta forma. Vamos a tratar de sacarle algunas aplicaciones para nosotros hoy en día. Comienza diciendo, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ellos, ¿verdad?, le escribe la carta de Corinto, le escribe la carta a la iglesia de Corinto y le dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es lo que Pablo dice. Ahora bien, él usa una expresión suave que alude a las relaciones sexuales y constituye el reto espiritual de este capítulo. Ahora, independientemente de lo importante que pueda ser el sexo, se trata de un arreglo temporal. ¿Usted sabía eso? El sexo es un arreglo temporal. ¿Por qué? Porque realmente no forma parte de nuestra existencia eterna. El sexo no forma parte de nuestra existencia eterna. El propio matrimonio es una institución terrenal. El matrimonio. Debemos, si queremos tener una esposa, estar casados. Estar, ¿verdad?, como dice la ley, respetar las leyes. Pero el propio matrimonio es una institución terrenal. Mateo 22:30. Por eso le digo, vamos a leer, a buscar bien para que usted vea. Dice Mateo 22:30. Dice Mateo 22:30, a quien le pido a usted que me acompañe. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Quién dice esto? El mismo Jesús a sus discípulos, que le hacen preguntas sobre la resurrección. Y él dice,
que en la resurrección ni se casarán ni se darán casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, el matrimonio, hemos estado ya aquí estamos diciendo que es una institución terrenal. Ahora bien, Pablo aquí claramente le dice, cuando dice en cuanto a la cosa que me escribiste, lo que él le está diciendo es claramente, en la carta que recibí de ustedes, me preguntaban si está bien que la gente no se case. Entonces, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿A causa de qué? De la fornicación. Entonces debe casarse su propio marido. Pero entonces dice el verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Claro, dice Pablo, que está bien, pero es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. Mejor le sería al hombre no casarse, pero por causa de la fornicación, explico, entonces mejor le sería para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. Dice el verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Por eso él dice aquí, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa solo con su esposo. Primera de Pedro 3:7. Le dije que íbamos a leer un poco hoy más porque quiero que lo que estamos mirando aquí, usted pues con su Biblia pues claramente lo vea. Vamos a Primera de Pedro 3:7. Les digo que me acompañe. Primera de Pedro 3:7 dice de esta manera: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a quien, a la mujer, como a vasos más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El hombre debe de realmente querer a su mujer, vivir con ella sabiamente y dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Así como un vaso se puede partir, usted tiene que tenemos que tratar a las mujeres de la manera frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, si trato a la mujer mal y entonces estoy orando y trato a mi esposa mal, realmente las oraciones no van para ningún lado. Es lo que quiere decir Pablo. Aunque él está hablando aquí con los corintios, ¿verdad? Nosotros sacamos aplicaciones de cómo tratar a la mujer. Dice el verso 4 de aquí, de Primera de Corintios 7, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ni ella ni él son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. La mujer no se le puede negar al hombre como la mujer, como el hombre a la mujer. Salvo a que sabemos, ¿verdad?, que existen algunas cosas que por naturaleza, pero ya es algo que está por encima del hombre y la mujer. Y Pablo recalca que los deberes conyugales son iguales y recíprocos. Cada cual en el matrimonio necesita del otro y están sujetos el uno al otro. El coito es una expresión íntima de afecto entre el esposo y la esposa. O sea, el acto sexual, lo que quiero dejar dicho. El apóstol subraya la importancia del matrimonio al declarar que el acto sexual, a decir verdad, un deber. El esposo debe estar disponible para su esposa cuando ella se lo pida y de igual manera la esposa cuando él se lo pida. Realmente no vamos a creer que una pareja cristiana ni se le niega el esposo a la esposa, ni el esposo a la esposa. Si usted como cristiano se le está negando a su mujer sin tener ningún tipo de problema, entonces usted está realmente, no está haciendo la cosa como la palabra dice, igual que si la mujer se le niega. ¿Por qué? Porque más que un acto de apareamiento, ¿verdad? Relaciones sexuales,
biológico, la Biblia lo llama un ministerio, un privilegio, por medio del cual dos personas, hombre y mujer, vienen a ser una sola carne. Efesios 5:32, Génesis 2:24. Se abusa del privilegio cuando el hombre y la mujer no están casados y tienen contacto sexual. Un privilegio que es tener esto, pero realmente ya en lo legal, casado, entonces se abusa cuando no están casados y tienen contacto sexual. Primera de Corintios 5:1, Primera de Corintios 6:16. Entonces, algo que según el propósito de Dios debe traernos bendición, se convierte en causa de juicio. Efesios 5:5. El matrimonio, mis queridos, mi querida, es el único lugar que Dios ha provisto para que ocurra la unión sexual. En este marco, el acto sexual viene a ser un símbolo poderoso de amor entre Cristo y la iglesia. Un compartir puro de gozo y delicia entre ambos cónyuges. Pareja de esposo legalmente casada. Un verdadero regalo recibido de la mano de Dios. Fuera de estos límites, llega a ser algo virtualmente destructivo. Oseas 2:16, 17, 19 y 20. Isaías 54:5. Dice el verso 5 del 7, aquí, hablando del problema del matrimonio: no os neguéis el unos al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparlo sosegadamente en la oración y volver a juntarlo en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Realmente dice que no nos neguéis el unos al otro, por no ser por algún consentimiento mutuo. No es que yo me le voy a negar a mi esposa, no es que usted se le va a negar a su esposa porque usted es el hombre y se le va a negar. Ahí tiene que haber un mutuo consentimiento. Está bien, vamos a durar X tiempo, esto, pero dice aquí, ¿para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. No es que yo me voy a negar porque me voy para el campo y voy a durar 2 meses con mi familia, ya, con mi padre, con esto, porque serán una sola carne. Entonces yo no puedo hablar a la mujer. O yo voy a coger un avión para tal sitio y me voy a ir a pasar mis vacaciones con mi familia. Si no estamos de acuerdo, mujer y yo. Y muy importante, y dice para qué, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarlo en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Al yo dejar a mi mujer sola y irme de vacaciones, a irme de viaje, a no querer hacerlo, estoy entonces haciendo que mi esposa pueda tener tentaciones y hacer lo que no debiera. O la mujer cristiana también, dejando a su esposo y yéndose, también pasa eso. Hoy en día vemos como muchas personas se van de viaje, duran 2 años, pero un mutuo consentimiento, pero no por tanto tiempo, porque incluso aquí Pablo dice que pueden alejarse un tiempo, pero ¿para qué? Mire, ¿para qué? Para introducirse regalamente en la oración. Entonces, es muy importante que veamos lo que dice la palabra aquí. Entonces, por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no se desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que al no poder controlar su deseo, Satanás lo haga caer en una trampa. Éxodo 19:15, Isaías 21:4-5, 1 Timoteo 3:5. Las parejas cristianas deben superar el egoísmo sexual y no negarse el uno al otro. Quiero que sepan, mi querido, que existen 3 requerimientos para interrumpir la actividad sexual en el matrimonio. Existen 3 requerimientos para interrumpir la actividad sexual en el matrimonio. ¿Por qué yo puedo interrumpir la actividad sexual? O por un consentimiento mutuo entre mi esposa y yo, entre yo y ella, pero ojo, no por mucho tiempo, y ya sabemos para qué, hacerlo durante un tiempo limitado. O sea, podemos dejar de tener relaciones sexuales, cristianamente hablando, por un tiempo limitado, y por motivos espirituales no egoístas. Esos 3 podría pasar, pero recordemos que para qué nosotros podemos dejar de tener relaciones sexuales.
Obviamos, estamos claros, que si estamos enfermos, si hay algún conveniente, la mujer ya sabemos, ¿verdad? De sus menstruaciones, todo eso se entiende. Dice el 6, que es muy importante el aquí. Maestro digo, dice Pablo, por vía de concepción, no por mandamiento. No por mandamiento. Pero ojo con esto. Cuidado, que porque no es un mandamiento, entonces vamos a hacer lo contrario. No, mira, tú ves, es concesión, es que nos pongamos de acuerdo la mujer y yo, esa es concesión. Sí, pero al hacerlo, como no es mandamiento, al hacerlo así, y la mujer ahorita cae en algo que no debe caer por usted está de viaje, o el hombre cae porque la mujer está de viaje o no quiere, eso trae consecuencias. Entonces, realmente, dice Pablo, por supuesto, le estoy dando un consejo, no una orden. Ahora bien, Pablo no ordena, sino que sugiere que un periodo de abstinencia sexual sea por acuerdo mutuo. Podemos ver el verso 5, donde dice, no negué el uno al otro, no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Verdad? Y 2 Corintios 8:8. Dice el verso 6, maestro digo por vía de concesión, no por mandamiento. 7. Quisiera más bien que todos los hombres, dice Pablo, fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Realmente, todo parece indicar que durante su ministerio apostólico, Pablo no estuvo casado. Porque él dice aquí, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. En el verso 8. Entonces digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo. Usted puede ver la 1 Corintios 9:5, a 1 Corintios 12:11, Mateo 19:12. Tanto el celibato como el matrimonio pueden ser considerados como un don. Tanto personas que ya están casadas como los que no se casan, que usan el celibato, se habla de personas que no están casadas, las que pueden tener ese don de aguante, como se dice, realmente son considerados como un don. Gracias a Dios, algunos pueden vivir célibes, otros en matrimonio. Dice el 8, digo, pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo, dice Pablo claramente, yo preferiría que tanto los solteros como la viuda se quedaran sin casarse. Pero a cada uno Dios le ha dado capacidades y distintas. Unos hacen esto y otros hacen otra. O sea, hay quienes tienen el don, hay quienes pueden aguantar. Por eso dice, yo preferiría que tanto los solteros como la viuda se quedaran sin casarse. Los versos 1 y 26 podemos ver de aquí, del 7, que el 26 del 7 dice, tengo puesto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse solo, en quedarse como está, que haría bien, pero como no tiene el don de continencia, pues debe de casarse. Entonces realmente dice el 9, pues mejor es casarse que estarse quemando, dice el verso 9, mejor es casarse que estarse quemando, pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Realmente. Si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. Usted puede ver a 1 de Timoteo 5:14. Mire, ya terminando, vemos aquí la importancia del matrimonio y la importancia de estar al lado de su mujer, la importancia de cumplir con los deberes conyugales del hombre y de la mujer hacia el hombre cristiano. Y Pablo aclara explícitamente, claramente en esta carta, que está hablando de una preferencia personal. Cuando llama a los solteros a permanecer célibes, verso 35, el matrimonio o el celibato son cuestiones de carácter individuales que dependen de la capacidad de cada cual para controlar el deseo sexual, que no es pecaminoso. Permanecer soltero o casarse no supone ninguna virtud moral superior. Realmente, usted puede decidir si se casa o no. Usted puede decidir si se queda célibe o no, sin casarse. Pero para que el que está sin casarse, para que se queme, es mejor que se case. Y el que está casado, que debemos entender que solamente nos debemos a ese matrimonio, a esa esposa. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Pablo aquí trata el matrimonio, lo hemos tratado lo mejor que hemos podido. Usted tiene ahí, ¿verdad?, su Biblia.
le hemos dado los datos, usted vaya buscando, vaya mirando, y realmente lo que me llama más la atención es de personas que se van de viaje y dejan a su esposa, personas que se van de viaje y dejan a su esposo, que no quieren tener relaciones sexuales con el hombre, y después eso trae tanto problema que hasta el que se va de viaje y deja a su esposa sola o deja a su esposo solo, también tiene problemas porque la ha dejado sola. Se separan por mutuo consentimiento, claramente dice Pablo, para la oración, no para más cosas. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy y vamos a venir después con mantener nuestros votos matrimoniales. Gracias por su sintonía. Recordemos que le dejamos en el 9, vamos ahora al 7:10, donde vamos a hablar de vuestros votos matrimoniales. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Hasta la próxima.